33 minutos, 8:33 minutos en las Islas Canarias. Si se incorporan a esta hora de la mañana, ya saben que don Luis del Pino no está con nosotros en estas 2 semanas porque está de vacaciones preparando las elecciones que están al caer. Entonces dijo, bueno, pues para esa campaña electoral que calcula más o menos don Luis que va a ser en agosto, pues ha decidido cogerse un poquito. Doña Carmen, las vacaciones y el comer es para los débiles. Diga usted que sí, don Javier, diga usted que sí. Sobre todo, a ver, a mí me gustaría ganarle alguna apuesta a mi jefe algún día y que no hubiera... Ya no es por el bien de España, que yo entiendo que por el bien de España estaría bien que hubiera elecciones, pero me da la sensación de que no, y yo creo que la apuesta común en esta mesa es que no. A mí no me pinta. Independientemente de lo que pueda decir Ábalos o Koldo, hoy en el Tribunal Supremo hubo una reunión, según hemos conocido a través de La Sexta, ayer mismo, en la que estuvieron atando puntos para esa declaración, que entendemos que va a tener una misma versión, una versión conjunta. Parecía como que José Luis Ábalos iba a hablar y tenía la lengua muy suelta. A raíz del último registro de su casa parece ser que el grifo de la información se ha cortado. No sé si esperáis algo vosotros de lo que digan en el Tribunal Supremo o no. Cero. Yo vuelvo a lo mismo. Bueno, estamos hablando que intentamos pensar en un partido político, de los que nos enseñaron, ¿no?, desde pequeños, en los tratados filosóficos de la política. Que no, que estamos hablando de una organización criminal. Os gusta el cine, os gustan las películas de mafia. Cuando llega a declarar y dice, yo era el jefe, y es un niño de 12 años, que pues va a pasar lo mismo. Quiero decir, es un entramado criminal en el que todos forman parte del entramado. Ahí todo el mundo tiene las manos manchadas. Con lo cual, las declaraciones evidentemente están pactadas. Y no están pactadas para, hagamos caer a Sánchez, liberemos el mundo del yugo de Pedro Sánchez. No, ni mucho menos. Son gente, vuelvo a decir, son el número 2 y el número 3 del Peugeot, y el número 2 y el número 3 del Peugeot no van a echar por la ventanilla al número 1 del Peugeot. Se puede ir de madre porque siempre el tema familiar, acordaos, Koldo, su mujer, el registro que dolió, que dicen que le dolió, tal, se puede salir siempre algo y salir más cosas. Pero aquí lo que hay que confiar es en las actuaciones policiales. Al final, ¿quién acaba con la mafia? Los intocables de Leonés, ¿no? Son los que llegan, dicen vamos para adelante, y antes de que nos maten, tenemos que matar nosotros. Y es como hay que tirar hacia adelante. Hablábamos fuera del micrófono de nuestra confianza en la fuerza de seguridad del Estado. Pues ojalá que esas fuerzas tengan la fuerza, valga la redundancia, para seguir investigando, pese a los múltiples palitos en las ruedas, ¿no? Pero es que nos olvidamos de cómo funciona el Partido Socialista. Es que en el caso del Tito Berni, que está volviendo a salir a la palestra en los últimos días, es que las condenas que puede haber son menores. ¿Por qué? Porque había una señora, que nos hemos olvidado de ella, que se llama Meritxell Batet, que era la presidenta del Congreso de los Diputados. Y a esa señora le faltó ponerse físicamente delante del despacho de Tito Berni para que no se hicieran los registros. Y cuando se entró a registrar, se encontraron 4 POSIs por ahí sueltos. Quiero decir, porque el Partido Socialista funciona como lo que es, como una organización criminal, históricamente acreditado por su historial criminal. No es una cosa que yo me saque de aquí de una frase fácil. Es una organización con más de 100 años de historial criminal, desde antes de la Guerra Civil Española. No vamos lejos, ¿eh? Con lo cual, no creo que 2 miembros que han llegado a más, pero que no dejan de ser 2 miembros de base de la organización criminal, vayan a pegar la patada al número 1. No lo creo. Yo creo que aquí hay una cosa importante. Cuando sale el informe de la UCO de casi 500 páginas, que parece que fue el siglo pasado, ¿no? Fue hace nada, hubo un ataque, digamos, de espanto y de estupor, sobre todo por las propias huestes socialistas, porque dicen, joder, esto es demoledor, es que esto nos han pillado, pero vamos, estamos muertos. Y en ese momento en el que todo el mundo dice, esa frase que llevamos oyendo tanto tiempo, de esta no sale, y tuvo un convencimiento de que eso iba a ser demoledor. Y hubo un convencimiento que fue más allá de nosotros, sino de incluso de los propios que estaban dentro del aparato. Uh-huh. Y esto llega a Koldo y a Ábalos. Esa sensación de el jefe está muerto, esto se viene abajo, ¿no? Entonces, el barco se hunde. Y entonces cuando caen en la tentación de hablar con la Fiscalía para cooperar. Diciendo, bueno, vamos a ver si nos salvamos nosotros, ¿no? Es decir, porque se daba por hecho. ¿Qué ha ocurrido con Koldo y con Ábalos? ¿Por qué han cambiado de idea y ese pacto que lo tenían con la Fiscalía para colaborar, se lo han cargado?
Porque se han dado cuenta y les han convencido los propios delegados de Sánchez, los que mande él, de que de eso nada, que él va a seguir. Que él va a seguir. Y eso cambia radicalmente las cosas. En el momento que ellos ven que el capo no va a caer, no tienen el valor ni para tirar de la manta. Dicen no, porque va a seguir. Va a seguir. Nos hemos equivocado de cabo a rabo, nos hemos pasado de frenada, como muchísimos de los que salieron incluso de algunos medios. Otros se mantienen, pero otros van a esto es como cuando hay una sensación de que va a caer un régimen y todo el mundo, y eso a veces lo hace el régimen propio, para que los desleales, los que creen leales pero son desleales, asomen la cabeza y tomar la matrícula y luego ya depurarlos, ¿no? Yo creo que ese ha sido el cambio radical. El convencimiento que hubo en un momento dado de que esto de verdad caía y que les forzó a tomar una determinación, aconsejados por sus abogados, pues van a caer, pues mira, tenéis que colaborar a ver si os salváis lo que podáis. Pero como han visto que no, que va a seguir y que tiene en su mente cargarse la UCO. Es que vamos a ver si nos damos cuenta de la situación tan desesperada en la que estamos. Lo único que se interpone entre un gobierno o un presidente dictatorial, la práctica, y nosotros, es la UCO, que es un puñado de guardias civiles, un puñado de jueces, que ni siquiera son todos, y algunos medios de información, poquitos. Eso es, institucionalmente, más allá de lo que podría ser la UCO, que podría representar, o los jueces, a unas instituciones, no hay nada. No hay nada. Y este señor lo sabe. El poder que tiene el que ocupa la Moncloa en España es un poder extraordinario. Y eso es otra de las cosas que si salimos de esta, habría que acabar con eso. Sí. Inmediatamente. El poder y cómo ha ido colonizando poco a poco, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, como que os voy a contar, ¿no?, del Fiscal General del Estado, y sobre todo con cuestiones como la que está encima de la mesa precisamente esta semana, con el tema de la ley de amnistía, como el Tribunal Constitucional, pues qué va a decir, si está... Como ya dijo Pedro Sánchez hace tiempo de la Fiscalía, ¿de quién depende? Pues esto igual, ¿no? Y es una lástima hablar de quién depende el Tribunal Constitucional. Pues es que al fin y al cabo, pues quien ha colocado ahí a esas personas hace que luego respondan a esos favores. A mí me preocupa el tema de la ley de amnistía, pero sobre todo me preocupa lo que venga detrás. Con quién ha colocado en qué sitios, ¿no? Estoy hablando del Fiscal General del Estado, el Tribunal Constitucional, esa agencia de colocación que es directamente la Moncloa a la hora de poner a según qué personas en cargos relevantes, y por eso es tan importante quizás la huelga que está propuesta por fiscales y jueces para el 1, 2 y 3 de julio, ¿no? Que es, pues yo creo, la última oportunidad que nos queda para preservar la justicia como independiente ante lo que está por venir, ¿no? Bueno, ahí hay que recordar algunas cosas, ¿no? En el año 2013 se plantea, con Alberto Rivera Gallardo como ministro de Justicia, se plantea una reforma de la justicia, justamente. Y en esa reforma intervienen algunos catedráticos de Derecho e interviene el juez Marchena. Y emiten un informe de más o menos 700 páginas en el que los hitos principales son, por una parte, la instrucción de las causas por parte de los fiscales, ya dejarían de estar instruidas por los jueces en ese informe. Y además las acusaciones particulares en ningún caso podrían ser ejercidas ni por personas jurídicas, ni por sindicatos, ni por partidos políticos. Este es el informe que le plantearon al ministro de Justicia en ese momento, jueces tan serios y tan sólidos jurídicamente como Marchena. Por tanto, cuando hacen esta gente del PSOE las cosas tampoco son torpes del todo. Es decir, te sacan ese informe y te dicen, oiga, ¿qué diferencia hay con lo que yo estoy planteando? Sí que hay una, muy importante, y es que el Fiscal General del Estado es una pieza independiente. Con eso cambia todo. Pero al final es entre comillas, un matiz. ¿Me explico? Es decir, porque tú puedes aplicar determinados criterios y sin embargo no modificar el criterio grande. Pero bueno, el criterio grande nadie te va a decir que en ese momento el Fiscal General del Estado también era nombrado por el gobierno de Aznar, por el gobierno de Rajoy, ¿no? Claro, pues es por así decirlo. Eso son condiciones sine qua non, es decir, que la jerarquía es importante, es decir, todo lo que emana de una figura como es el Fiscal General del Estado, de cómo esté concebido, su nombramiento, su control, su papel, es lo que hace que luego las reglas
sean unas u otras, es decir, puedan ser unas u otras. Si el fiscal es su fiscal, como decía doña Carmen, totalmente, el de Pedro Sánchez, lógicamente, pues mejor no tocar lo de las acusaciones particulares, no toquemos nada, dejémoslo, porque por lo menos tenemos una puerta, un resquicio para intentar frenar esto, ¿no? Pero es que es muy importante esa jerarquía y claro, no se explica tampoco. Y sobre todo que estamos ante un suma y sigue, ¿no? Venga, una más. A ver cuánto resiste. Incluso en la propia ley Bolaños, esta reforma de la justicia, hay, por así decirlo, dos vertientes. Por un lado, es que nos obliga Europa por el tema de la interinidad de los cargos a que haya una renovación urgente, entonces tenemos que omitir la vía de la oposición. Eso por un lado. Y por otro lado, la designación directa del fiscal. Entonces, al final como que nos intentan colar una cosa con otra y es un suma y sigue, un suma y sigue y un suma y sigue. A mí me parece muy relevante que tenga que plantarse. A mí no me hable de Europa porque, vamos a ver. Bueno, esa es la excusa que ponen siempre. Es que el señor que sienta a González Pons y a Bolaños para hablar de la reforma judicial en España, resulta que todos los días compraba 1.500 euros en dinero en efectivo de lotería en la misma gasolinera. Hombre, ¿hemos sabido algo más de eso? Claro, es que ese nada, es el tema, ¿verdad? Que se queda ahí. ¿Hemos sabido algo de los 700.000 euros que le encontraron a la eurodiputada griega? ¿Hemos sabido algo del Morocco y del Qatar Gate? Es que no sabemos nada, pero si es que es todo una puñetera broma y bueno, todos mirando al mismo sitio. Es muy desesperante, la verdad. Yo lo único que les pido a los oyentes, espectadores, es que se hagan preguntas. Háganse preguntas, levanten la vista, es decir, hoy les pondrán en los titulares 4 y probablemente casi todos sean los mismos, en los telediarios serán las mismas noticias, en las radios serán las mismas noticias, tal. Bueno, pues ustedes piensen en otra cosa, piensen en qué pasaba hace un mes, piensen en todas las cosas de las que ya no se cuenta nada, es que es todo un disparate, es decir, nos llevan del ronzal de la desinformación y bueno, y van construyendo una opinión pública eso que permite que el PSOE tenga 100 escaños todavía, pero eso solo ocurre porque La Vanguardia es el que lleva el papel, digamos, moderador de la información en Cataluña, porque es las provincias en Valencia, porque están todos a sueldo del mismo sitio y es muy complicado, Y sobre todo lo que decíamos antes, ¿no? De que es una detrás de otra y que parece que se nos olvida la anterior. Se nos olvida lo que ha pasado hace un mes, que es sobre lo que deberíamos preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, o ya no solo un mes, 2 semanas. Pero ¿no? se va haciendo suelo, ¿no? Y el humus que va quedando es un humus putrefacto que apesta. Y luego también hay un dicho que cuando hay tantos casos de corrupción, como que al final parece que es todo lo mismo, ¿no? Que también pasa mucho en la opinión pública y esto es una lástima, ¿no? Pero dices, cuando hay un gran caso de corrupción, pues al principio te sorprendes. Luego dices, venga, otra más. Bueno, Koldo otra acaba más. de pedir, por cierto, que no quiere declarar hoy. A ver si puede venir otro día que... Le viene mal. Que sí, que tiene una alergia al polen. No, está de lunes el hombre. Pero es que... estamos hablando de un país que es España, ¿eh? Es un país que tiene historia, que tiene logros, que tiene tradición, que tiene riqueza, y es un país que, sin embargo, está en manos de un personaje como Sánchez. Es decir, es inexplicable. O sea, es explicable, pero es incomprensible. Es decir, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Esa es la pregunta que deberían hacerse los españoles. ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta esto? ¿Cómo ha sido posible que ningún filtro en ningún nivel haya funcionado? Es que no han funcionado los filtros universitarios tampoco. Vamos a ver, hablemos claro, el famoso doctorado de este personaje y seguramente su propia carrera, porque cada vez que habla de economía yo no veo un economista ahí, yo creo que sé más de economía que él y me quedo fascinado de lo cantamañanas que es, ¿no? Ha fallado el sistema. El filtro de la universidad está roto. Está roto. Begoña Gómez, como todos sabemos, tú llamas al rector de la Complutense, tú le llamas y dices, oye, que tengo una idea para hacer un... Por supuesto, faltaría más. Pasa. No, ¿cómo que pasa? Voy a verte, voy a tu casa a verte, ¿no? Presidenta, ¿no? Entonces, ha fallado eso. Ha fallado el filtro de las cuestiones más elementales de lo que deberían ser los partidos políticos, que deberían ser representación de parte de una sociedad, pero que se representan a sí mismos y a la sociedad que la vayan dando. Ha fallado el sistema, digamos, constitucional, porque sí, porque tiene muchas ambigüedades, porque tiene no sé qué, pero en el fondo ha fallado porque nadie lo respeta. Nadie, porque la Constitución no dice, robarás hasta que no puedas más.
el Tribunal Constitucional ha fallado la ética, la integridad moral de las personas que están en lugares clave como el Tribunal Constitucional, la integridad moral. Está saliendo ¿cómo se llama el personaje este? El que está presidiendo el ocupa del Tribunal Constitucional. No me acuerdo. Cándido, Pumpido. Diciendo de antemano él ya, filtrando que le da igual la sentencia o lo que diga el Tribunal Europeo de la ley de amnistía, que él pasa olímpicamente. Otro miembro de la banda ahora en el Tribunal Constitucional. Tenemos en la práctica un tipo que, a pesar de todos los pesares, sin un dictamen de verdad a fondo, ya está diciendo la postura que va a tomar, se llama prevaricar. Es decir, todo. Entonces, si nosotros no somos capaces, y esto nos ha llevado, lógicamente, lo que decía antes, a ser más pobres que unas ratas. Es decir, pero eso solo lo puede hacer Conde Pumpido, Javier, porque el resto de miembros del Tribunal Constitucional, cuando dice eso, se callan. Claro, esa es otra cuestión. Ojo, no mire usted solamente al que habla. No, es que la filtrada no se lo ha dicho delante de ellos. Pues alguien, ante esa filtración, debería decir públicamente, señor Conde Pumpido, ¿ratifica usted esa filtración? ¿Ratifica usted esas declaraciones? Porque falta de valor, tendremos, como dice Luis del Pino, constantemente tendrán que los vocales conservadores no acudir, no haya evitar quórum. Que haya un quórum para poder tomar ninguna decisión y bloquear eso, porque si no, son cómplices de esa situación. Evidentemente hay que tomar medidas, digamos, dentro de lo legal. Extraordinarias. Las extraordinarias, pero dentro de la legalidad, y eso sería legal, perfectamente legal. Entonces, digamos que y todavía no nos hemos enterado, doña Carmen, todavía parece que no nos enteramos, porque hasta que no tengamos que hurgar en la basura, que es lo que pasó con el susto de la gran recesión, que de repente empezaba la gente a ir al paro en masa, a perder sus casas, a perder sus coches, a perderlo todo, sus empresas, sus negocios. Entonces, cuando salió del 15M aquel, y que salió todo, pero toda la corrupción que había habido durante bastante tiempo, eso nos dio igual. Cuando nos enterábamos de que alguien en Televisión Española estaba manejando 1.000 millones así, de aquella manera, nos preocupábamos más porque había comprado unas bragas con una tarjeta de la empresa. Es que somos así. Entonces, pues oye, a la fuerza ahorcan. A la fuerza ahorcan. Entonces, yo lo que pido es que estamos ahora mismo, a mí me pone muy nervioso, y en eso sí que estoy de acuerdo con Julio, lo tengo que decir, el apreteu, ¿no? Apreteu con lo de Sánchez, apreteu y más noticias, apreteu, como pensando que así el demonio se va a desvanecer. Y que gobiernen los otros, ¿no? Bueno, alternemos, ¿no? Que este señor toma una determinación y ya veremos cómo lo sacamos de ahí. Y va a un choque de tres. Y mañana, por lo que sea, le quieren sentar en el banquillo. Habrá que pasar por el Congreso, porque está aforado. De hecho, él filtra a Rufián, el propio Sánchez le dice que necesitan los aforamientos. Cuando conversa con Rufián le dice, necesitamos los aforamientos, hoy más que nunca. Entonces, ¿qué necesitamos para darnos cuenta de que hemos llegado a una situación que posiblemente sea, no voy a decir límite, o penúltima situación límite? Pues sí, estamos... Sí, está bastante límite, ¿eh? Yo creo, por desgracia, está bastante límite. Y dentro de la revista que has pasado, no nos olvidemos de los medios de comunicación. Y con un papel fundamental, mínima en el sostenimiento. Incomparecencia ante la corrupción. Mínima incomparecencia, porque el 99% no ha sido incomparecencia, sino ha sido complicidad. Y habría que pasar lista también a los medios de comunicación que porque yo estoy metido en ello, que hemos permitido esta vergüenza y este límite al que estamos llegando en... Y sobre todo la falta de preguntas, como decía don Julio. Claro. La falta de preguntas que los medios de comunicación han dejado de hacer. Buena noticia para los miembros del Opus Dei. Torre Ciudad, que había un conflicto con el obispado. Con el tema administrativo. Parece que está cerrado ese acuerdo y que efectivamente el santuario aportará más dinero al obispado, pero es que además la elección del rector se producirá con una terna que presentará el Opus Dei al obispo, y de esa terna que presente el Opus Dei, el obispo elegirá al rector de Torre Ciudad, y además tendrán derecho, digamos, entre comillas, el obispado a bajar a la Virgen físicamente a Barbastro 2 veces al año. Parece que ese es el acuerdo y que por lo menos se cierra un conflicto que no tenía
Pero no tenía ningún sentido, ¿no? Efectivamente, todos los que conocemos el santuario de Torre Ciudad sabemos que no tenía sentido, en el sentido de que pues estaba bien gestionado y que servía para una labor apostólica que quizás pues a la arzobispa de Barbastro le interesaba por algún otro fin que derivara en otras fuerzas, pero en cualquier caso se sigue manteniendo allí el culto y una buena noticia. Y como dicen en Aragón, con perricas caramelos. Don Guillermo Díaz está aquí para traernos la pregunta que lanzábamos a la audiencia. Don Guillermo, vamos con la pregunta, se la planteamos a nuestros contertulios y luego vemos qué ha dicho la audiencia. ¿Le parece? Perfecto, doña Carmen Carbonell. Recordemos que esa pregunta tiene que ver con la comparecencia de Pedro Sánchez ayer, donde anuncia que la OTAN le permitió no tener que llegar hasta ese 5% de gasto del PIB en defensa, y también pues recordemos que esta semana empieza esa asamblea de la OTAN, ese congreso de la OTAN. Bueno, la pregunta es, ¿cree usted que finalmente pagaremos el 5% del PIB en defensa? Y había 4 opciones. La primera, sí, Sánchez nos miente. La segunda, sí, lo pagaremos en 2029, que es cuando ha dicho Pedro Sánchez que va a haber una evolución y que va a haber una revisión, etcétera, etcétera. La tercera, no, porque Sánchez tiene un plan. Y la cuarta, no, porque somos la excepción ibérica. ¿Qué les parece? ¿Vamos a terminar pagando ese 5% del PIB en la OTAN? ¿Quién arranca? Que yo creo que es una pregunta sin respuesta. Es decir, todas salen mal. Es decir, Todas salen mal. Yo diría, Sánchez ha dicho que no. Es decir, pagaremos el 6%. Pagaremos más. Pagaremos la defensa de Francia. Efectivamente. Además, digo, y de no te preocupes, que corre de nuestra cuenta. Marruecos por estar aquí. No, en Marruecos, casi mejor Marruecos, y que es más sangrante. A mí me gusta mucho la primera que le ha sugerido don Eric Gutiérrez, que era, sí, Sánchez nos miente, pero es que aplica todo. O sea, Sánchez nos miente es una respuesta que Comodín, aplica a todo. A la OTAN, al Tribunal Constitucional, a la ley Bolaños. Se ha olvidado una cosa aquí, que acordaos que Sánchez siempre era el hombre que nació en año bisiesto, 29 de febrero. La excepción también. Cuando compareció en el tribunal tal, no era verdad ni siquiera la fecha de su cumpleaños. A partir de ahí, hablemos de la OTAN, si queréis. Es todo un simulacro, tío. No, es simulacro. sí. Simulacro. Igual un día le toca si es un holograma. ¿Y si no se apellida Sánchez? Claro. Al final la pregunta se resume en esa. ¿Cree usted a Sánchez en Exacto. general? O sea, ¿cree usted a Sánchez? ¿Hay algo que sea verdad en Sánchez? Porque es que la comparecencia de ayer era una farsa donde miraba a todos los sitios y no había ningún periodista delante de él. Es que es alucinante. Le faltó decir, me alegro que me haga esa pregunta. Y son capaces de hacérselo. Pero es son que- capaces de hacérselo. Un señor invisible. por favor, Por favor, siéntese. Y terminen de hablar ustedes dos. Pero es que es tan ridículo. Lo tremendo es que es real. Que esto que estamos diciendo, ¿os imagináis que? No, es que ha pasado Es ya. así de malo. Ayer fue Es así un de troleo, ridículo. nos trolea. Esa parafernalia de distinguidos medios de comunicación y que no haya nadie en la sala y aún así, ¿no? Y es el momento de darle voz a los oyentes. Ya conocimos la respuesta de los tertulianos aquí en la mesa. Bueno, el 78% dice que sí, que Sánchez nos miente, el 14% dice sí, pero en el 2029, el 3% dice no, Sánchez tiene un plan, bueno, le creen a Sánchez, creen que tiene un plan, y el 5% dice no, somos la excepción, también otros que creen que somos verdaderamente la excepción. El problema es que tenga un plan para el mal, que es lo que suele hacer Pedro Sánchez, ¿no? Seguro que tiene un No plan. está mal tirado. Seguro que tiene un pero plan. que ya sabemos, ¿no? Pero madre mía, ¿cómo puede ser ese plan de tremendo? Un par de comentarios de nuestros oyentes en la red social X. José Miguel Quesada nos dice no pagaremos. Sánchez es el campeón del incumplimiento. Bueno, Gema también nos escribe, siempre miente, no puede evitarlo, incluso en la falsa rueda de prensa sin nadie en la sala y él mirando a un lado y a otro como si hubiera gente, ya lo habíamos mencionado aquí. En las publicaciones de YouTube nos escribe Martín López, nos dice, yo discrepo con lo del gasto en defensa, no se trata de gastar más, se trata de gastar mejor. Hoy por hoy gastando menos se malgasta una gran cantidad y eso no se arregla gastando más y sobre todo hay que eliminar gastos chiringuiteros y superfluos. Bueno, eso lo sabe muy bien el gobierno, ¿no? Esos gastos superfluos y sobre todo a sus amigos, que suele pasar, ¿no? Eso de darle el dinero a tus colegas. También en las publicaciones de YouTube nos escribe Smaug de Golden, nos dice, sin duda pagaremos el 5% del PIB en defensa para su propia defensa, la de Sánchez. Bueno, que eso, vamos, poco me parece el 5%, si es para la defensa de Están Sánchez. deseando gastar Él está el 5%. dispuesto, él está dispuesto a ganar el 50, a gastar el 50, Porque el ya 60. se están colocando ellos en las empresas que van a llevarse la mordida. Es decir, están diciendo, venga, más madera, ¿sabes? Adelante con Pero ello. es que es en todo, es que el gasto. ¿Alguien ha hablado de cuánto dinero se van a llevar de indemnización? ¿Cómo se llama esta? Belén Esteban, María Patiño y no sé quién, por el cierre de la familia de la tele. ¿Alguien está hablando de la malversación millonaria que hay en Televisión Española con el fichaje de José Pablo López? ¿Alguien está hablando de eso? No. Hablamos, no, van a cerrar la familia de la tele, qué bien, van a quitar basura. No van a quitar basura. Les La han vas a cogido pagar. para estar un ratito y para malversar de ahí
Por cierto, miles y miles hay y miles de euros. Hay un artículo en Voz Populi de Jesús Cacho sobre los escribano que no os tenéis que perder este fin de semana, explicando lo que han hecho con Indra y lo que están haciendo con Indra. Verdaderamente es increíble. Tomo increíble. nota. Los escribano. Sí, sí. ¿Algún Sí. comentario más, don Guillermo? Solamente uno que me llamó mucho la atención, que lo escribe el usuario que se hace llamar Vino de Garrafón en la red social. Me encantan esos alias. X. Y dice, somos tan guapos, honrados y listos como nuestro amado líder que la OTAN nos perdonará que seamos los que menos pasta ponemos. Es que habla inglés, ¿eh? Habla También hay que inglés. decirlo. Claro, El presidente del gobierno habla inglés. Ya con eso, fíjate tú, un Vamos. arma definitiva. Vamos. Mr. Handsome. Hombre, claro, el más guapo. ¿Dónde va a parar? En fin, don Julio Ariza, muchas gracias. Hombre, a ustedes. Un placer estar en esta casa con usted. Don Juan Carlos Tellez, muchas gracias de nuevo por A tenerme aquí en la ustedes, como mesa. siempre. Don Javier Venegas, un placer verle de nuevo. El placer es mío. Y